Bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy la sesión irá de uno de los problemas que, tal vez detrás de la infección urinaria, es de los más importantes en cuanto a complicaciones en los lesionados medulares. Con la sesión de hoy damos la bienvenida a nuestros amigos de aquí, del Hospital Germans Trias y Pujol, con los que formamos la Unidad Funcional de Neurología conjunta. El tema está encargado al doctor Alves y nos hablará de la litiasis urínica. Adelante, profesor. Antes de más, perdonad los errores que pueda cometer en la presentación. Había preparado y previsto presentar en catalán, pero en castellano. Igualmente ninguno de los idiomas es mi idioma nativo, con lo cual espero que me pueda comunicar igualmente. Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Oliveira, informáticamente seré Mario Alves para muchos de vosotros. Es la misma persona, puede no parecer, y soy biólogo en el Hospital Germans Trias y Pujol. También colaboro con el Instituto Guttmann desde hace más de un año y medio, y vamos entonces a hablar de la litiasis en el paciente neurológico. Antes de empezar, me gustaría entonces enfocar un poco la colaboración estrecha que se ha establecido hace un año y medio, básicamente entre la unidad de neurología del Instituto Guttmann y el servicio de neurología del Hospital Germans Trias y Pujol, que tiene como director el doctor Luis Ibars, la unidad de neurología responsable es el doctor Borao, y que se ha establecido con un objetivo de permitir la atención con servicios complementarios a los pacientes de ambas instituciones. El objetivo es lograr una atención integral de los pacientes y también mejorar la docencia y la recerca a través de esta colaboración estrecha entre las dos instituciones. Si por un lado tenemos un hospital terciario de tercer nivel que tiene una atención general, pero también una atención de alta tecnología mediante una unidad de suelo pélvico, una unidad de litiasis en la cual se tratan pacientes con litiasis urinaria mediante diferentes técnicas, incluyendo la litotripsia extracorpórea, que hablaremos más adelante. También se ofrece a los pacientes la posibilidad de trasplante renal en caso de insuficiencia renal crónica. Y por otra parte tenemos una unidad súper especializada en el Instituto Guttmann que trata de pacientes neurológicos. Respecto a la litiasis urinaria, que consiste en el desarrollo de litiasis en el tramo urinario desde la pelvis renal hasta los uréteres y vejiga, más que mirada como una enfermedad, debería ser vista como el resultado de alteraciones metabólicas, funcionales o morfológicas que incrementan el riesgo de desarrollar litiasis. O sea, más que el diagnóstico en sí, es importante ver lo que está por detrás, con el objetivo de poder corregir la situación, aparte de tratar la litiasis y prevenir su recidiva. Podríamos empezar y finalizar la presentación con esta diapositiva, en la cual vemos el procedimiento más popularizado en el tratamiento de la litiasis urinaria, que es la litotripsia extracorpórea por ondas de shock, que se popularizó en inicios de los años 80 y que se utiliza hasta un 70% de los pacientes afectados por esta enfermedad. Y por otra banda, la recomendación clásica que los urólogos dan a sus pacientes afectados por litiasis urinaria, que es de que hagan una buena hidratación. Este es un aspecto que está demostrado en diferentes estudios, que es efectivo en la reducción de la recidiva y también en la reducción de la formación de litiasis por la alteración de la saturación de la orina y también por la alcalinización de la misma. Respecto a la población general, la urolitiasis es una enfermedad bastante prevalente, afecta hasta un 4% de los pacientes, habitualmente pacientes jóvenes en edad activa, con lo cual este tipo de afectación, aparte de constituir un problema para el paciente por las molestias que le provoca y por el hecho de ser una enfermedad que se puede cronificar y recurrir,
representa también una pérdida económica para el país por los días de pérdida de tiempo de trabajo. Importante es también entonces tener la noción de que es una enfermedad bastante residuante y hasta la mitad de los pacientes a los 5 años presentan residuos de la litiasis. Esta diapositiva, la que viene después, sirve para enfocar que la constitución de las litiasis urinarias es bastante variable y casi interminable, de hecho, y sobre eso no nos detendremos, pero la importancia de conocer la constitución de la litiasis que presentan nuestros pacientes tiene importancia en el momento del diagnóstico, en el momento del tratamiento y también en el momento de la prevención de las recidivas. Muchas veces estos pacientes lo que tienen son alteraciones metabólicas que ocasionan una hiperoxaluria o una hipercalciuria, y esto se asocia con un determinado tipo de litiasis que es difícil en los pacientes que tienen hipocitraturia o hiperuricosuria y que desarrollarán un tipo distinto de piedras. En el caso concreto de los pacientes lesionados medulares o los pacientes neurológicos, por su incidencia aumentada de infecciones urinarias, hay un otro tipo de litiasis, que son las litiasis infectivas, que tienen una prevalencia aumentada en este grupo de pacientes, y con lo cual también el efecto de la infección es algo que tenemos que intentar controlar dentro de lo posible. Hay otros tipos de litiasis, y incluso litiasis secundarias a tratamientos farmacológicos. La litiasis clásica de Indinavir en los pacientes VIH positivos, que antes eran una dolor de cabeza y hoy en día es menos habitual. Y en la población en general, la composición de cálculos básicamente se dividen en 4 grupos principales. En los cálculos de calcio, que afectan hasta 3 de cada 4 pacientes, entre cálculos de fosfato de calcio, monohidrato o hidrato, y los cálculos de fosfato cálcico. Luego, el segundo grupo de cálculos son los cálculos de ácido úrico, que pueden ser puros o mixtos, y que tienen una diferencia importante respecto a los de calcio en el momento de diagnóstico y del control, que son litiasis radiotransparentes, en que no nos permiten hacer un control mediante una radiografía por ser radiotransparentes. Tienen la ventaja también de que muchas veces pueden ser tratados y a través de medidas farmacológicas o solamente dietéticas, a través de una buena ingesta y de una alcalinización de la orina. En cambio, las litiasis cálcicas no son factibles de resolver de forma conductual. El grupo de los cálculos infecciosos afecta hasta un 10% de los pacientes en la población general, y hay 2 principales grupos: los cálculos de Struvite, los de carboapatita, en los cuales la infección urinaria es el factor desencadenante en pacientes que tienen infecciones por bacterias productoras de ureasa, como el proteus. Y luego hay un grupo menos frecuente de los cálculos de cistina, sobre todo en poblaciones más jóvenes, con un carácter genérico, y son piedras que son también de un manejo complejo. Respecto a la etiología de la litiasis urinaria, existen un conjunto de factores locales que contribuyen para su riesgo aumentado, que incluyen alteraciones, sean anatómicas o funcionales, que resultan en una estasis urinaria, sea porque el paciente tiene una dificultad de vaciar el tramo urinario superior o del bajo también, y también el papel de la infección urinaria, por lo mismo que acabo de explicar, junto con alteraciones del pH urinario, que en el caso de la litiasis úrica es bastante importante por el hecho de que por el hecho de cambiarla, de corregirla, alcalinizar la orina, podemos lograr resolver y evitar recurrencias de estas litiasis. Luego hay factores generales, que incluyen los que resultan en la sobresaturación de los sales normales en la orina, sea por una ingesta reducida o por una deshidratación, y también por la presencia de sales anormales. Y luego también porque esos pacientes pueden presentar alteraciones de la concentración de inhibidores de la glucogénesis en la orina, como el citrato,
que pueden entonces incrementar el riesgo de desarrollar litiasis. Este diagrama sirve un poco para orientarnos en cuál puede ser la conducta delante de un paciente que presenta litiasis renal. Muchas veces las litiasis son compatibles con expulsión espontánea, entonces son pacientes que no requieren una actitud proactiva, pero sí un control. Y luego los pacientes que porque presentan dolor, presentan complicaciones infecciosas, alteración de la función renal, pueden justificar una actuación neurológica. Hasta un 70% de los pacientes se manejan mediante litotripsia extracorpórea, ondas de shock. Es una técnica ambulatoria bastante popularizada, con una morbilidad limitada, pero que también tiene una efectividad un poco más baja que las otras técnicas alternativas. De hecho, hasta un 25% de los pacientes presentan litiasis residual a nivel grupo calicilar inferior después de litotripsia. Las otras formas terapéuticas que han ganado suceso en los últimos años porque se han tornado menos invasivas y han demostrado ser bastante efectivas incluyen la ureterorenoscopia, o sea, la cirugía endoscópica del tramo urinario superior, la nefrolitotomía percutánea, que consiste en el acceso a través de un pinchazo de la vía urinaria superior y la pelvis renal para tratar litiasis renales, y luego la cirugía convencional, que puede ser abierta o laparoscópica. En el grupo de los pacientes neurológicos, que son los que tenemos la oportunidad de cada día tratar en el Instituto Guttmann, si comparamos con la población general, lo que se ve es que la incidencia de la litiasis es muy superior, hasta 5 veces superior a la población general. Se ha descrito que a los 8 o 10 años de la lesión, hasta un 20% de los pacientes pueden desarrollar litiasis urinaria. Y curiosamente, a pesar de la mejoría de las curas de los pacientes, sea por la realización de cateterismos intermitentes en detrimento de los cateterismos crónicos, el correcto tratamiento de las infecciones, la profilaxis antibiótica en pacientes con infecciones de repetición, lo que se ha asistido es que en los últimos 25 años no ha habido un descenso de la incidencia de litiasis renal. Se han descrito dos fases principales de riesgo en el desarrollo de la litiasis urinaria en pacientes neurológicos, que incluyen los primeros 6 meses en que, debido a la inmovilización del paciente, a los tratamientos con corticoides, ocurre una desmineralización ósea con una hipercalciuria que contribuye para este aumento de incidencia. Y luego los factores que se deben a la existencia de infecciones crónicas. Aparte de ser una enfermedad muy incidente, con una prevalencia alta, hay también la elevada tasa de recidivas en estos pacientes. Hasta 3 de cada 4 pueden presentar recidivas relativamente precoces. Entonces, en un paciente neurológico, debido a su lesión, muchas veces lo que asistimos es a un cuadro de estasis urinaria y que puede condicionar un reflujo vesicoureteral. Un paciente con disinergia vesicosfinteriana, que por ese motivo presenta un reflujo vesicoureteral, si estas condiciones se reúnen con una infección urinaria por un agente productor de VH, entonces podemos favorecer la formación de litiasis estrubista o de caguapatita, que son las litiasis infectivas y que son las más frecuentes en estos pacientes. De hecho, varios estudios se han dedicado al estudio de la importancia del reflujo vesicoureteral en la litogénesis, y en varios estudios en pacientes con lesión medular lo que se ha visto es que en los pacientes con reflujo la incidencia de litiasis es muy superior a los pacientes sin reflujo. Como ven aquí, hasta un 37% de los pacientes con reflujo presentan litiasis, en cambio los pacientes que no tienen reflujo tienen una incidencia más baja. Por otro lado, si miramos al revés, valorando los pacientes con litiasis, hasta el 62% presentan reflujo, mientras que los que no tienen litiasis tienen una incidencia de reflujo muy inferior. Todos estos estudios, el gran problema que tienen es que son con números de pacientes relativamente pequeños, con lo cual las conclusiones tampoco son
tienen el peso estadístico que nos gustaría. Este esquema sirve para acordar un poco la formación de las litiasis infecciosas. Antes de una infección por un agente como el proteos, pues lo que existe es, a través de la ureasa se desdobla la urea en amonio y amoníaco, y en un ambiente favorable, alcalino, se van a formar también fosfatos y carbonatos que van entonces a formar, por un lado, los cálculos de estruvita, o como alternativa los cálculos de carbapatita. Bueno, esta es una imagen curiosa de un diagnóstico un poco habitual de un paciente que tiene operado no es un paciente neurológico, es un paciente con presentes de una cistectomía radical con sustitución vesical ortotópica, que presentaba cuadros infecciosos de repetición, varios episodios sépticos, y que en un control, entonces lo que se ve es una ecografía con una imagen curiosa a nivel del riñón, con imágenes hiperacogénicas sugestivas de litiasis. Pero en un TAC lo que se ve es que más que una litiasis coraliforme, que ocuparía toda la pelvis y los cálices, lo que vemos es un recubrimiento de todo el urotelio alto por una calcificación. Esto es el diagnóstico, es una litiasis incrustante. El agente aislado es el Corynebacterium neuralítico. Otros factores que pueden, aparte de los cálculos infecciosos, provocar otro tipo de cálculos, incluyen entonces la inmovilización prolongada, como comentamos antes, que entonces puede provocar una hipercalciuria reabsortiva. Por otro lado, los tratamientos con esteroides, que son bastante habituales en pacientes neurológicos, que resultan en una hipercalciuria también. Y luego la coexistencia de otras alteraciones metabólicas que son comunes a pacientes de la población general, como la hipercalciuria, la hiperoxaluria, la hiperuricosuria, la hiposcitraturia. Desde el punto de vista de la presentación clínica, en el paciente neurológico muchas veces no vamos a tener el cuadro típico del cólico nefrítico, que todos más o menos conocemos a alguien que ha tenido un cólico, que ha descrito un dolor súbito, intenso, incontrolable a nivel de la región lumbar. La presentación más habitual es la infección urinaria recurrente, que puede llegar a ser una sepsis, y en algún paciente se trata de un hallazgo incidental en uno de sus controles. De hecho, está recomendado en la población de pacientes neurológicos hacer un control periódico con una ecografía con el objetivo de diagnosticar esta litiasis que puede ser asintomática. Hay un conjunto de orientaciones que sirven para la población general, pero que también sirven para la población de pacientes neurológicos, y que tiene que ver con el tipo de litiasis que presentamos. Cuando tenemos un paciente con una litiasis infecciosa, dado que es una litiasis de crecimiento rápido, que puede empeorar la clínica infecciosa y llevar a una insuficiencia renal, estos pacientes requieren un tratamiento instrumental. Hay que eliminar la litiasis y preferiblemente no dejar litiasis residual, porque precisamente la persistencia de la infección genera que la piedra vuelva a crecer y con un ritmo rápido. En cambio, si tenemos un paciente con una litiasis metabólica, entonces muchas veces nos permite ser más conservadores, ir controlando la litiasis y tratarla cuando hay indicación, sea por dolor, por infección o por una obstrucción persistente. Y los pacientes con litiasis vesical habitualmente también nos obligan a actuar. Respecto a la litiasis vesical y lo que se ha descrito en una serie de más de 1000 pacientes, es que sí que en los últimos 25 o 30 años se ha observado una reducción de su incidencia. Si en la década de los 70 la incidencia llegaba casi al 30%, en la década de los 90 se queda por los 8%. Uno de los factores que se ha considerado responsable tiene que ver con el cambio del cateterismo permanente al cateterismo intermitente, también la correcto tratamiento de las infecciones urinarias y la prevención de las recurrencias de las infecciones. Entre las causas que están subyacentes a la litiasis vesical existe el mal funcionamiento vesical, la presencia de catéteres y la infección. En esta serie de más de 1.300 pacientes, lo que se observó fue que en pacientes más jóvenes
el riesgo de desarrollar litiasis vesical es superior también en los pacientes con lesión medular completa, en varones y en pacientes con sondaje. De hecho, un artículo previo de Herr ya describía que los pacientes con sondaje permanente presentaban una incidencia de hasta 22% de litiasis vesical, en cambio los que realizaban cateterismos intermitentes tenían una incidencia bastante más baja, con lo cual, siempre que es posible, un sondaje intermitente es preferible respecto al cateterismo permanente. Cuando planteamos tratar la litiasis de un paciente neurológico, igual que la población en general, siempre hay que tener en cuenta que es fundamental tener un neurocultivo, particularmente en esta población, y tratar si hay sintomatología, igual que se puede plantear una profilaxis si son pacientes con infecciones crónicas. Y en esta población específica hay que tener en cuenta que muchas veces deformidades esqueléticas que puedan presentar los pacientes pueden contraindicar un determinado procedimiento. Por ejemplo, malformaciones esqueléticas graves pueden impedir que el paciente pueda ser colocado correctamente en el aparato de litotricia, con lo cual se puede descartar esta indicación, igual que en pacientes que no es posible realizar una posición de litotomía, una cirugía endoscópica puede no ser viable. Damos un ejemplo de una escoliosis importante que impediría, por ejemplo, un tratamiento con litotricia extracorpórea. Hay distintos marcos históricos en el tratamiento de la litiasis urinaria. Sí que es verdad que en el siglo XIX estaba descrita la nefrolitotomía por cirugía abierta, pero el gran cambio de paradigma empieza en finales de los años 70 con las técnicas menos invasivas, con la ureteroscopia a finales de los 70, la nefrolitotomía percutánea en los años 80 y la litotricia extracorpórea que se popularizó a partir del año 82. Las indicaciones de esta técnica, la litotricia extracorpórea, básicamente son las litiasis no expulsables con menos de 2 centímetros, y también se puede plantear en pacientes que tienen piedras que son expulsables pero que provocan una obstrucción persistente, que provocan un cólico persistente derivado del tratamiento, o cuando existe una infección urinaria desviada. Lo que todo urologo desea al tratar a un paciente con litotricia extracorpórea es que, partiendo de una litiasis así, podamos llegar a un paciente sin litiasis y que expulse los fragmentos. Este es el aparato que los pacientes habitualmente describen como la bañera. Es un litotritor de primera generación en que la onda de shock que enfocamos en la piedra se genera por un generador electrohidráulico, y que hoy en día ya está sustituido por aparatos más modernos que no implican el medio líquido, pero que sigue siendo el estándar en el momento de comparar la efectividad de los tratamientos de los litotritores. Este es el litotritor que disponemos en nuestro servicio, y como podemos ver, la bañera se sustituyó por una almohada llena de un líquido que se coloca en la región lumbar del paciente y permite entonces la transmisión de la onda de shock hacia la piedra del paciente. Se podría incluso considerar que con las máquinas más recientes que provocan menos dolor y también con la ayuda de los anestesistas, la litotricia puede ser un tratamiento un poco menos agresivo que antes y menos traumático. Sí que es un tratamiento mínimamente invasivo, ambulatorio, pero tiene sus complicaciones. Una de las complicaciones que más tenemos es el hematoma perirrenal, y que se produce de forma clínica hasta un 4% de los pacientes, pero sí que en algún estudio que se realizó, estudio morfológico a todos los pacientes tratados, se vio que radiológicamente hasta 1 de cada 4 pacientes desarrollaba un hematoma perirrenal. Habitualmente no requieren ingreso, ni manejo, ni embolización de la arteria sangrante, ni transfusión, pero a veces sí que pasa. Respecto a la población lesionada medular, hay varios artículos que atestan la efectividad de la litotricia extracorpórea, que se sitúa más o menos entre los 50 y 70% de éxito. Es una tasa aceptable, pero un poco inferior a la población general.
uno de los factores que puede contribuir es el hecho de que estos pacientes tienen una expulsión más difícil de las litiasis residuales, los fragmentos residuales, respecto a la población general. Una ventaja en pacientes como estos que tienen litiasis destruida, litiasis infectiva, es que estas piedras, si por un lado son piedras infecciosas, por otro son piedras que suelen ser bastante blandas y el tratamiento por litotripsia permite muchas veces fragmentarlas con efectividad. Una vez más, salientar que las deformidades esqueléticas hay que tenerlas en cuenta en el momento de indicar una litotripsia en estos pacientes, y también, una vez más, resaltar que el concepto de litiasis expulsable o no significativa en esta población es más difícil de aplicarlo dado el rápido crecimiento de las litiasis más frecuentes en estos pacientes. La otra técnica que podemos aplicar en las litiasis renales de más de 2-3 centímetros es la nefrolitotomía percutánea. Se puede aplicar en pacientes también con hidronefrosis severa, cuando existe alguna alteración anatómica que no permite la expulsión de fragmentos que se pudieran generar con la litotripsia, como la estenosis de la unión pielolateral, y también en la mayoría de los cálculos coraliformes. Aquí tenemos un ejemplo de una piedra de 4 por 3 centímetros que mediante nefrolitotomía percutánea se ha podido extraer. Aquí un resumen de la técnica, o sea, se hace un pinchazo de la vía urinaria superior que puede ser auxiliada por fluoroscopia o también con ecografía, y luego se le da un trayecto que permite introducir una cámara y un conjunto de materiales y de fuentes de litotripsia, que pueden ser láser, pueden ser neumáticas o ultrasónicas, y que van entonces a permitir la fragmentación y extracción de los fragmentos litiásicos. Aquí vemos un ejemplo. Esta es la vaina por donde entramos. Aquí está un catéter que tutoriza el uréter y estamos accediendo a través del cáliz inferior, y aquí en una fase posterior ya con todo el grupo calicilar inferior y pelvis prácticamente ya sin piedra, y nos queda entonces la parte más superior del grupo calicilar superior y el incondibulor. La nefrolitotomía percutánea puede, según diferentes estudios en pacientes lesionados medulares, lograr tasas de éxito de hasta 90%, pero a expensas de una elevada tasa de complicaciones. La indicación entonces son las litiasis de más de 2-3 centímetros, litiasis duras que no serían fragmentados con litotripsia, y sí que es verdad que la tasa de entonces es muy alta, pero lo que se ha descrito en varias series es que estos pacientes logran unas tasas de hasta 90% de éxito, pero gracias a procedimientos repetidos. En una serie de 42 cirugías lo que se vio es que la tasa sí que llegaba casi a 90%, pero después de 3 cirugías. Son pacientes que muchas veces tienen que ser reoperados, no quedan limpios en un solo procedimiento. Y también que son pacientes que pueden requerir un cuidado postoperatorio más estricto, porque pueden sangrar, pueden presentar complicaciones infecciosas. El sangrado puede obligar a transfundir, puede obligar a embolizar, puede obligar a reoperar, incluso a hacer una nefrectomía, y es una cirugía que tiene mortalidad, esa parte muy baja la tiene. Y una vez más, las operaciones esqueléticas pueden dificultar el acceso a la vía urinaria de estos pacientes. El otro procedimiento que utilizamos con frecuencia es la ureterorenoscopia, que es la técnica primera habitualmente cuando tenemos pacientes con litiasis en ureter distal, sobre todo si tenemos piedras que son grandes, duras, enclavadas, que no salen. Entonces esa es una opción que está recomendada siendo la primera. La verdad es que muchas veces acabamos utilizando o haciendo un intento de litotripsia a ver si es efectivo, de forma a intentar resolver la situación sin obligar a una cirugía. Es también una técnica que se utiliza cuando hay una caída litiásica en un paciente que, por ejemplo, se fue sometido a una litotripsia extracorpórea, hubo fragmentación de la litiasis, pero claro, esta litiasis tiene que ser expulsada de forma espontánea por el paciente, y a veces se forma entonces una calle que queda impactada en el uréter y nos obliga de forma instrumental y con ureterorenoscopia a extraer los fragmentos. Aquí vemos
un ureterorrenoscopio semirrígido, y aquí un instrumento flexible que son los que utilizamos en el servicio, y aquí vemos, por ejemplo, un ureterorrenoscopio llegando al riñón derecho. No siempre es posible, cuando queremos operar en el riñón muchas veces hay que utilizar un instrumento flexible, sobre todo si queremos operar en el grupo calciano inferior o si se trata de un varón. Aquí vemos una imagen de una litiasis en el uréter, y aquí vemos una cosa que no nos gusta, que es una complicación que puede pasar, que es en el momento de acceder al uréter crear una falsa vía, y esto puede ser un problema. Entonces, la ureterorrenoscopia, por muy poco invasiva que sea, tiene complicaciones y hay que intentar evitarlas. Aquí vemos una litiasis renal, como decía, entonces una cirugía intrarrenal, endoscópica, entrando por la vía urinaria baja, se puede acceder al tramo urinario superior y a la pelvis renal. Este es un ejemplo de lo que comentaba antes, una litiasis porodiforme tratada con isotrisia o fragmentación para que se formó una calle litiásica que hubo que extraer mediante ureterorrenoscopia. Sí que en el tratamiento de la litiasis ureteral, entonces hay distintas modalidades terapéuticas que podemos utilizar. La endotrisia es una de ellas, la ureterorrenoscopia, que la podemos hacer de forma retrógrada, pero si hay alguna alteración anatómica que no nos permite acceder de forma retrógrada, entonces se puede plantear incluso un acceso al cerebro a través del riñón y bajar hasta la piel. Si el acceso al uréter es posible, entonces muchas veces es la técnica preferida, por vía retrógrada. Y por último, que los pacientes que son sometidos a litotrisia extracorpórea sí que esta es efectiva, pero hay que controlar la eliminación de los fragmentos y ver si no hay que resolver algún fragmento ureteral. La cirugía clásica cada vez menos se utiliza, dada la efectividad de las otras técnicas. Sin embargo, sigue teniendo sus indicaciones. Por ejemplo, cuando tenemos parte de una litiasis, una estenosis de unión ureteral, se puede plantear tratar la litiasis y en el mismo acto operar esta estenosis, que sería un factor en favor de recidivos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una pielobitotomía abierta y la misma cirugía realizada por laparoscopia, con menor movilidad, una incisión más pequeña y un tiempo de recuperación más rápido para el paciente. Es también una cirugía, la técnica que normalmente se utiliza cuando hay un fallo de todas las otras técnicas. Respecto a la residual litiásica, entonces, importante que es esta población tiene un alto riesgo de recidivas, con más del 70%, y los factores que pueden predisponer a esta recidiva son las persistencias de los factores que las desencadenan, sea la infección urinaria crónica o los factores metabólicos. Hay distintas series que acompañan pacientes con litiasis a lo largo de años y la recidiva puede incluso superar los 70% que referimos al principio. En un estudio con 77 pacientes se observó que los pacientes tetraplégicos presentan un mayor número de recidivas respecto a los parapléjicos, los varones también y la población caucasiana también respecto a la población afroamericana. Con vista a la prevención de la recidiva litiásica, cuando tenemos un paciente que presentaba una litiasis infecciosa, entonces hay que asegurar que hay un vaciado adecuado de la vía urinaria, siempre que posible plantear un autocateterismo y intentar no realizar sondajes crónicos. Siempre que hay una infección, si hay clínica asociada, tratarla. Y muy importante, hacer un control evolutivo mediante radiografía o ecografía de estas litiasis, sobre todo teniendo en cuenta que son litiasis que tienen una tasa de crecimiento relativamente rápida. En casos específicos se puede dar un inhibidor de la ureasa, bien como acidificantes de orina. La vitamina C no está indicada, dado el riesgo de provocar un incremento de la oxaluria. En los pacientes con litiasis metabólica recurrente, entonces se puede plantear, si es un paciente con hipercalciuria, un tratamiento con tiazidas.
En el caso de hiperoxaluria, aparte de alteraciones de la dieta, se puede alcalinizar la orina. En pacientes con hiperuricosuria, tratar con allopurinol, y en pacientes con hipocitraturia, hacer la sustitución con citrato, así con el objetivo de alcalinizar la orina. Desde el punto de vista de la dieta, lo que está demostrado que es efectivo en prevenir la formación de litiasis y su recidiva es la ingesta líquida. Hay varios estudios que apuntan para que una diuresis por encima de 2 litros o litros y medio al día es el factor más importante a tener en cuenta, igual que la reducción de la ingesta de sal. El sodio, el aumento de ingesta de sodio se asocia con el aumento de excreción de calcio en la orina y también con una reducción de excreción de citrato, con lo cual hay un aumento de la formación de litiasis cálcicas, pero también de litiasis úricas. Y luego una dieta rica en legumbres y en fibras que han demostrado también efectos benéficos, incluso en la alcalinización también de la orina. Otro aspecto importante es la reducción de la ingesta de ácido úrico, y los estudios disponibles no parecen ser en favor de que se haga una dieta restrictiva de calcio. De hecho, en pacientes con hiperoxaluria absortiva, la reducción de la ingesta de calcio genera un aumento de las litiasis por no haber la ligación entre el calcio, el oxalato a nivel intestinal. Como conclusiones, los pacientes neurológicos afectos de litiasis requieren un manejo complejo que tiene que ver con la técnica a aplicar en pacientes específicos y también por las curas postoperatorias. Son pacientes que necesitamos saber más, necesitamos series más largas para poder realmente saber lo que es más efectivo en estos pacientes, pero lo que es cierto es que disponer de una amplia posibilidad de herramientas para diagnosticar y tratar a estos pacientes es algo que nos permite lograr tasas de éxito superiores. Y creo que ya está. Una pregunta o reflexión. Tengo la sensación de que nuestros pacientes con lesión medular, cuando encontramos una litiasis, se presentan o con infecciones urinarias de repetición, lo buscas y la encuentras, o en las revisiones que hacemos la ecoanual y encuentras la litiasis, la tratamos, luego la litiasis desaparece. Si vemos que hay algo infeccioso, sobre todo el Proteus, tratamos el Proteus. Pero, ¿qué más tenemos que hacer? Porque a mí todo lo que hablabas del tema metabólico, que igual en nuestros pacientes es menos habitual, me da que lo tenemos poco explotado, ¿no? Y ver tratamientos para luego la prevención, la mayoría es seguimiento de la piedra, se vuelve a aparecer otra vez el tratamiento de la litiasis, pero ¿hay algo más que no hagamos o que tengamos que hacer y que...? Si es un paciente con una litiasis infecciosa, entonces el tratamiento se basa sobre... La mayoría, me imagino que las nuestras son infecciosas casi todas, ¿no? Pero... Sí, detectar infecciones y prevenirlas, si hay que hacer acidificación de orina, hacerla, y si hay que hacer una profilaxis antibiótica también planteársela, aparte de intentar reducir entonces la presencia de cuerpos extraños como las sondas permanentes cuando es posible. Si se trata de una litiasis de oxalato de calcio, entonces a lo mejor si es un paciente que tiene, a lo mejor es un estudio aislado, pero si lo tiene recurrente, entonces valdría la pena estudiarlo mediante un estudio metabólico de orina y ver si existe una hiperoxaluria, si existe una hipocitraturia y luego intentar corregirlo. Lo que es cierto es que las medidas dietéticas más o menos son las mismas para todos. Hay alguna variación según el tipo de piedra, pero la hidratación es fundamental, la reducción de la ingesta hídrica también, de sal también, y luego sí que es verdad que si es una litiasis de oxalato de calcio, a lo mejor, y si es recurrente, entonces se puede plantear un tratamiento con tiazidas para reducir la calciuria. Eso es una vez que analizas la litiasis. Aparte de analizar la litiasis, ¿no? tiene también un pH urinario, que es cierto que en una muestra puntual no es lo más adecuado. En teoría se debería hacer una orina 24 horas, ver el volumen, ver el pH,
ver los sales en la orina. De todas formas, ¿no crees que es más el tema infeccioso que...? Claro, los pacientes La mayoría de los nuestros son así, ¿no? Y que igual el infeccioso, el reflujo, que nos explicaba muy bien esa incidencia del 14% en fase aguda y que queda en un 2% en la fase crónica, pero que sobre todo lo que altera es la vía. Lo que va a hacer que vuelva a otra piedra es que la vía esté alterada, que quede claro. Eso es en lo que velamos más, el no volver a crear las condiciones para volver a tener otra vez una litiasis. Porque pensad una cosa, hay un factor aquí que a veces choca con todo lo demás y es muy básico, que es el aumento de ingesta hídrica. Claro, si lo tenéis en cuenta, ¿por qué es complicado a veces? Porque un control con cateterismos con 3 litros de ingesta es imposible. A ver, sí, claro, podemos hacer cateterismos y ir orinados todo el día, O sea, pero que de entrada ya es una medida que la tenemos que tomar con mucha reserva y afinar mucho las cosas. ¿Hasta dónde? El 1,5 litros, nos acercamos a los 2, pero ya sabemos que esos son 6 cateterismos diarios como mínimo, ¿no? Claro, tengamos en cuenta esto, que está la exposición, la has hecho genial, yo por mí, porque hombre, ver litiasis realmente de lesión medular no es que se cuente en muchos sitios y creo que está muy bien adaptada a lo que es la realidad hoy en día. Y de acuerdo contigo, para tratar la litiasis, como decimos siempre, hay que tener juguetes. Si no los tienes todos, no puedes jugar en condiciones. No, bueno, yo creo que hay un fármaco que creo que usamos muy poco y es el ácido cetohidroxámico. Nombre comercial, Uronefex. Lo digo porque es la única marca comercial que hay. En un enfermo, lesionado medular o no, que tenga infección por propios, providencia, piedras, y solo le tratemos el antibiograma, nos estamos quedando cortos. Los 10 días, los 15 días de antibiótico que demos han de ir acompañados del Uronefex, porque entonces estás obteniendo una sinergia total y es matando, si me permitís la expresión, las bacterias por un lado, pero inhibiendo la cadena metabólica que provoca la bacteria, que es la destrucción de la urea. Estos enfermos, si su orina huele a amoníaco, es porque tiene mucho amoníaco, pero es culpa del Proteus, que está desdoblando continuamente urea en amoníaco. Pues bien, la ureasa, el único fármaco que se conoce para inhibirlo es el ácido hidroxámico. Problema que tiene, ojo, que es muy teratógeno. Es tan teratógeno como la talidomida. Por tanto, bueno, mujeres en edad fértil hay que tener en cuenta. Y el otro problema que tiene es el de las tromboflebitis y problemas que también son pacientes los nuestros más predispuestos. O sea, por eso hace 20 años cuidados, pero lo tenemos que tener lo utilizábamos mucho después. No sea el futuro de una persona que va teniendo sucesivos cálculos infecciosos, sucesivas sepsis, sucesivos dobles J, la insuficiencia renal y la diálisis. Según cómo vale la pena correr riesgos, porque el futuro es mejor. Una pregunta así curiosa. Parece que hay más, los cetas tienen más litiasis, ¿no? Más restrictiva también. Y también la sensación que tenemos es que las que enviamos a Leox a hacer litolicias, ha habido complicaciones de hematomas bastantes, no sé si... ¿Habéis tenido algún caso de disreflexio tal durante la litolicia? Cosas así que durante la... De la litolicia no, pero sí que es verdad que la hipertensión es un factor de riesgo importante para la... Pero durante la... Nosotros lo monitorizamos. ¿Les ponéis un catéter? No hacéis anestesia epidural en estos pacientes. No, se les hace sedación, pero vale. Sí es cierto que el único factor que se conoce desencadenante del hematoma masivo del riñón, porque pequeños hematomas tienen todos los riñones, pero del gran hematoma con clínica es estar haciendo la litolicia con el paciente hipertenso. Por eso nos sorprende que a veces hay máquinas donde no se hace anestesia y tampoco se monitoriza el enfermo, entonces se le están administrando ahí 3.000 disparos a pelo sin saber qué está pasando.
es que los temas en paras altos, las sensaciones que tendrían que ir, mis sensaciones que tendrían que ir todos con un catéter, no lo sé, pero precisamente para controlarlos, ¿no? Es curioso, yo tengo la Se hacía, sensación de que no hay. con la bañera se hacía, ¿eh? ¿Qué se hacía? Con la bañera se les hacía la epidural. La epidural, Sí. Con las nuevas máquinas parece que hacer mucha anestesia está como mal visto. Claro, Y se les hace solo sedación y en algunos centros nada. y la sensación es que no hacen disreflexia. No. Más problemas dan con la Pero habla espasticidad, de hipertensión. por la localización y esto de la litiasis, y por el tratamiento sucesivo. Es decir, que el movimiento incluso del riñón con la espasticidad muchas veces no es uniforme. Y esto es cuando se trazan los campos y cómo realmente la litiasis recibe muchos menos impactos de los que tocaría por una excursión renal normal. Para que no se muevan las piernas, para que no haya espasmos, más que otra cosa. Pero sí, abdominal y pero igual la hipertensión sí, hay, los sí, tendríamos. hay. Nosotros lo monitorizamos, la verdad es que claro, muchas veces lo que es hipertensión, que a nosotros nos contraindicaría seguir con el procedimiento en un paciente. No, igual cambiando el momento de posición Claro. desaparece, por eso. Bueno, también tienen el soporte, ¿no?, de anestesia, Sí, sí, anestesia. que ya es bastante. Y en otra patología que no sean medulares y tal, incluso y tal, hay más incidencia o no de litiasis en este tipo de pacientes o inmovilidad. En otro grupo de pacientes. Neurológicos. Claro, La misma probablemente premisa. la franja de edad, creo, la franja de edad, las piedras son más malas porque afectan entre los 25 y los 50. Y claro, el ictus en general se va por la derecha, en cambio el parapléjico, el accidente de tráfico, entiendo que es la persona de 20, de 30 años, ¿no? Están en la edad de padecer más piedras. Pues a mí no me suena que los TCs, por ejemplo, los TCs, el TC que es más joven no me suena que tenga gran incidencia de litiasis, no sé si la habéis revisado. ¿No? No, yo creo que no, pero las patologías diferentes, ¿no? Porque son como tantos... Sí, pero en cambio tenim patología porque las calcificaciones heterotópicas, que son muy similares al tal, y en cambio la litiasis no lo sé. Preguntas. Toda la bibliografía es muy corta, por eso Sí, sí, en la última diapositiva que has puesto que dice esto, que las series son cortas, debería de ser, y hay poca experiencia, debería de ser responsabilidad de los aquí presentes que dentro de 3 años, por ejemplo, la serie fuera mucho más amplia y hubiera mucho más experiencia. O sea, eso queda ahí. Yo quería abundar en esto porque, aunque me parece muy interesante, tengo pocas sesiones clínicas, pero quería y yo lo que detecto es que cuando nosotros vamos a defender la prevención, que defendió esto, hoy la moda que impulsa todo el sistema sanitario, porque si no es constatar que hay una piedra hay que operar y es reiterativo, ¿no? Y es con nuestra casuística, aquí se ponían muchos datos, pero me parece que por la bibliografía era siempre de fuera, ¿no? Y yo creo que nosotros que tenemos una característica que es la revisión periódica, esto nos puede facilitar hacer unos estudios comparativos de unos pacientes que no sigan más o menos siendo observados o tal, y esto nos tendría que poder llegar a inferencias, pero sobre todo también creo que si se constatara demostrar la bondad sanitaria y coste-beneficio de una atención preventiva sobre una simplemente, o no simplemente, una solo curativa cuando detectas el problema. Yo creo que ahí deberíamos, como centro pionero en esto, deberíamos incidir más, ¿no? Está descrito en el Stone Clinic que solo ir a ver al médico periódicamente en la población general, solo ir a ver al médico, al urólogo o al médico de familia que te revise si tienes piedras o no, ya disminuye la proporción de piedras simplemente porque te recuerda de los de agua, porque te hace ser más voluntarioso, más todavía en esta población que ya no es el paciente que viene, sino que casi es obligada o es obligada a la revisión. Yo creo que de entrada una prevalencia de litiasis en el Instituto Guttmann, esa la tenemos que tener ya. Te lo digo no porque tenga dudas de lo que hacemos aquí, pero nosotros
que llevamos años en esto, y actualmente lo que estamos constatando es poblaciones de fuera de Cataluña que no tienen acceso a esta revisión, y esto sí que vale la pena poner en evidencia una población mucho más estudiada, y en cambio nos vienen de Andalucía, de los sitios donde los tienen más restringidos, donde no hay la cultura de este tratamiento, y entonces vienen con complicaciones. Y esto se tendría que poder denunciar científicamente, no políticamente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.